que hacer algo con los varones. Le dije, ok, está bien. Entre mí pensé, dije yo, invitamos un predicador, levantamos un ministro que predique, o no sé, se me vino a la mente fácil. Me dijo, y convoca a los hermanos de reunión y organícense para que tengan su culto de varones. Le dije yo, sí, está bien, lo vamos a hacer. Y el día que cité a la junta solamente estuvimos 3 hermanos, el hermano Raciel y el pastor y yo. Entonces dijo el pastor, organízalo, esté quien esté. Pero eso sí, me dijo, no quiero que se involucren los ministros en lo que es dirigir el servicio. Dije yo, bueno, pues, a lo mejor podemos invitar a alguien de fuera. Me dijo, tienen que ser los hermanos de la iglesia. Y dijo el hermano Raciel, pues está bien, dijo, al cabo para un servicio solamente se necesitan 3 personas. Está el que inicia, el que pide la ofrenda y el que predica. Y aquí están los 3. Nada más pónganse de acuerdo a ver quién dirige, quién levanta la ofrenda y quién predica. Y entre los hermanos estuvimos haciendo bolas, ¿no? Que esté esto, que esté el otro, que esté el otro. Y pues al último, gracias a Dios, me tocó estar aquí una vez más. Un tanto nervioso porque me puse a pensar, dije yo, ¿qué le voy a predicar a un pueblo que está acostumbrado a que sea el Espíritu Santo quien lo dirige? ¿Qué les voy a predicar? ¿De qué les voy a hablar? Y pues voy a ser breve, solamente escribí 4 hojas por atrás y por adelante, repetidas de citas bíblicas. O sea, no es mucho, voy a ser breve. Pero esas hojas no las voy a usar, hermanos, porque en verdad esas hojas las había yo escrito con un látigo. Pero ¿quién soy yo para maltratar al pueblo? Un pueblo que el Señor ya pagó la sangre por él. O sea, que sea el Espíritu Santo que se encargue de hacerlo. Yo simplemente me voy a dedicar a dar un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Es todo. Porque yo primero tengo que fijarme cómo me conduzco yo delante del Señor antes de venir a dar una palabra al pueblo. Que sea el Espíritu Santo el que se encargue de hacerlo. Les voy a invitar que se pongan de pie y que abran sus escrituras en el Evangelio de San Lucas 5:12. Cuando todos lo tengan, indiquen con una mano. Gloria a Dios. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra del Señor de esta manera. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunió mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gracias te doy, Señor, por esta nueva oportunidad que me das de estar aquí, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú me has permitido estar aquí, Señor. Tú conoces, Padre Santo, mi condición delante de ti, Señor. Pero estoy aquí, Padre Santo, porque estoy tratando de ser obediente, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque me permites pararme aquí, Señor, donde tu presencia se mueve, Padre Santo. Por lo tanto, reconozco que este lugar es santo, Señor, porque tú moras en este lugar, Padre Santo. Por eso te doy las gracias, Señor, porque tú me permites, Señor, estar aquí en este lugar este día, Señor. Ahora, Padre eterno, en tus manos me encomiendo, Señor Jesús, y te pido, Señor, si tú quieres, úsame, Señor Jesús. Unge mis labios y mi mente, mi corazón, Padre Santo, para poder exponer con libertad tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor Jesús. Pueden tomar su asiento, hermanos. Encontramos al Señor Jesús en una de las ciudades anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero lo curioso de este caso es que
no se dice en qué ciudad estaba el maestro, solamente se dice que andaba predicando, que andaba trayendo las buenas nuevas, y un hombre se le presenta. Tampoco se dice el nombre de este hombre. Pero si nos vamos un poquito más atrás escudriñando las escrituras, nos podemos dar cuenta que en San Lucas 3, versículo 21, el Señor Jesús viene de ser bautizado. Más adelantito, después de ser bautizado, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo manda a Jesús al desierto a tener su primera batalla contra Satanás y vencerlo. Después de ahí nos damos cuenta que Jesucristo se viene directamente traído por el mismo Espíritu Santo, por el mismo poder que lo lleva después de ser bautizado al desierto a ser tentado. Ese mismo poder lo lleva a Galilea, y allí dice la palabra de Dios que empieza a predicar, empieza a hacer muchas señales y muchos prodigios. Pero como que el Señor se acuerda, así como muchos de nosotros venimos, escuchamos la palabra del Señor, creemos, nos convertimos por gracia de Dios, y lo primerito que pensamos es en nuestra familia. Así en la palabra del Señor nos damos cuenta, y dice que el Señor se viene otra vez a Nazaret, donde Él se crió. Como que le viene a la mente y el Señor dice, bueno, yo me crié en Nazaret, ando en Galilea. Como que Él se acuerda y se regresa a Nazaret, donde también empieza a predicar, pero ahí no registra la Biblia que haya hecho ningún milagro, sino que solamente enseña, empieza a enseñar, empieza a predicar en las sinagogas, pero ahí mismo donde él se crió, fue rechazado. Dice que cuando él estaba predicando una de las escrituras, todos lo alababan, todos lo glorificaban por lo que él hablaba, porque él hablaba con sabiduría. Pero después que les empezó a hablar que él era enviado a otro pueblo que no era ese, a hacer las señales que tenía que hacer en otro pueblo que no era en ese lugar, dice la palabra de Dios que lo desprecia y quieren matarlo. Entonces nuevamente se regresa al lugar a donde el Espíritu Santo lo había llevado. Se regresa nuevamente a Galilea. Pero en el versículo, dice, nos podemos dar cuenta por estas escrituras que les acabo de mostrar, que Jesús viene de ser bautizado y de ser tentado e inicia su ministerio en Galilea, no en otra ciudad, sino más que en Galilea. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después de ahí se va a Nazaret, donde fue despreciado, y regresa a Galilea, donde empieza a predicar. Dice el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otra ciudad anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Como se podrán dar cuenta, dice que el Espíritu Santo lo trajo a Galilea, pero más adelantito dice que los mismos moradores de Galilea lo retenían para que no se fuera de ellos. Pero si ya estaba en Galilea, y él les dice que es necesario que vaya a otras ciudades. Entonces yo me puse a meditar y me puse a pensar, digo, ¿estaría dividido Galilea? ¿O por qué estas personas lo querían detener para que no se fuera? Si ya estaba en Galilea, ¿cómo es que se iba a ir de ellos estando con ellos? Pero si nos damos cuenta, en la escritura de Mateo 4:12 está escrita una profecía que dice que Galilea era de gentiles. Después yo me puse a buscar en el mapa más o menos la ubicación de Galilea, y Galilea se encuentra ubicada geográficamente en frontera, ya es frontera con Samaria. Entonces eso me puse yo a meditar, y como que entonces Galilea estaba dividida. Quizás había moradores que venían de la frontera y moraban ahí en Galilea, y para allá es a donde el Señor tenía que ir a predicar, y donde tenía que hacer las grandes señales que él hacía. Y en efecto se fue a esos lugares y empezó a predicar, y ahí es donde él empezó a hacer milagros, porque la palabra de Dios dice que vino predicando, vino echando fuera demonios, vino sanando a los enfermos. Lo que no hizo allá donde él se crió, vino a hacerlo acá, en un pueblo donde, según las escrituras,
habitaban gentiles. Vino a iniciar su ministerio con los gentiles. Y gloria a Dios, porque dentro de esos gentiles también estamos nosotros. Desde entonces ya el Señor traía su propósito de venir y traernos de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí es donde Él se encuentra con este hombre leproso. Entonces, como les dije al principio, no decía el nombre de la ciudad, pero estudiando las escrituras nos podemos dar cuenta que es en este lugar donde Él encuentra a este hombre lleno de lepra. La lepra en aquellos tiempos era una enfermedad que condicionaba a un hombre o a una persona a ser excluido de la sociedad por su condición, porque su cuerpo se consideraba inmundo ante la sociedad. Y estudiando las escrituras y yo meditando, dije yo, si este hombre era inmundo por su lepra, y quizás si también era gentil, o quizás si era hasta samaritano, era doblemente inmundo, y aún así tuvo el valor de venir y presentarse delante del Señor con toda su inmundicia, con toda su necesidad, con su cuerpo lleno de lepra. Viene y se le presenta al Señor y le dice: Señor, yo reconozco mi condición, tú me puedes ver. No le exigió nada, simplemente le dijo: si tú quieres, Señor, dándole la opción al Señor de que el Señor dijera: apártate de mí. O quizás todavía arriesgándose a perder la vida siendo apedreado porque se consideraba inmundo. Y mucho más que ya en ese tiempo ya venía Pedro, aquel que le gustaba usar la espada o el machete. Yo creo que ya lo conocía porque Pedro también vivía en Galilea, vivía en Capernaum. Y nos damos cuenta que aquí en Galilea es donde encuentra a este hombre el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este hombre viene con una gran necesidad, viene con su cuerpo lleno de lepra, y aún así él no le exige nada al Señor. No viene queriendo impresionarlo, no viene diciéndole: Señor, por mi lepra he perdido mi familia, he perdido mi trabajo, o quizás hasta me han corrido de la ciudad. No, él simplemente vino y se humilló delante del Señor y le dijo: si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No te pido nada, pero que se haga tu voluntad. Tú conoces mi condición, tú sabes cómo yo estoy delante de ti. Primeramente, él reconoció a aquel que estaba delante de él. Él no lo conocía, pero creyó en lo que él estaba escuchando. Él escuchaba que Jesús andaba echando fuera demonios. Él escuchaba que Jesús venía sanando a los enfermos. Él escuchaba que Jesús venía haciendo grandes señales. Y él creyó, porque creyó, se acercó, pero no lo conocía. Después de que fue sanado, él conoce al Señor. Y nos damos cuenta porque la Escritura dice que después el Señor como que mira su humillación y eso le tocó al Señor. Cuán importante es la humillación, hermano. Muchas veces nosotros tenemos con una condición no muy agradable delante del Señor. Lo digo principalmente por mí, porque muchas veces llego bien, llego a gusto, vengo, tengo un cargo aquí, muchas veces ese cargo me opaca, y aquí el Señor se mueve. Vienen y me dicen: el Señor está aquí, te quiere hacer libre. Y yo digo: no, yo estoy acá cumpliendo con lo que tengo que hacer, aquí me quedo. En vez de yo venir y presentar mi condición aquí y decirle: Señor, tengo una responsabilidad que hacer, pero haga tu voluntad, Señor, toma tú el control. Y si yo hiciera eso, estoy seguro que las cosas caminarían de otra manera. Pero ¿qué sucede? No tiene uno el valor que ese hombre tuvo de pasar aquí al altar. Porque cuando uno pasa aquí al altar, uno puede pensar: se va a hacer evidente que traigo un problema, se va a hacer evidente que ando caminando mal delante del Señor, quizás. Y no tiene uno el valor de venir y hincarse, postrarse de rodillas. Al menos yo así lo he sentido, que no he tenido el valor de venir y postrarme aquí donde el Señor se mueve. Así como ese hombre vino y se postró y le dijo: Señor, yo reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que me puede reintegrar nuevamente a la ciudad de donde ya fui expulsado porque soy leproso. Tú eres el único que tiene el poder y la majestad de sanarme. Aún sin conocerlo, aún sin saber, sin conocerlo físicamente, él se acercó y directamente fue y le dijo: Señor, tú puedes sanarme si tú quieres, sin exigirle nada, aún teniendo esa gran necesidad.
aún arriesgándose a que lo mataran a pedradas. Él se postró de rodillas, tocó el corazón del Señor y hubo un cambio en él, hubo una transformación. Después de ser sanado, él conoció verdaderamente al Señor. Tanto fue la magnitud, tanto fue la impresión, tanto fue el agradecimiento que el Señor en otras escrituras dice que se fue y lo divulgó el hecho a todos los que él se encontraba, cuando el Señor le había dicho: vete y no le digas a nadie, vete y solamente calla, no le digas a nadie lo que yo te hice. Pero este hombre no se podía callar porque ya conocía al Señor. Porque nosotros muchas veces no podemos ir a predicar la palabra del Señor, solamente venimos aquí y nos llenamos, porque en verdad no hemos conocido al Señor. Porque en realidad solamente hemos creído, por eso estamos aquí. Porque creímos a una persona que nos anunció la salvación, porque creímos que un día va a venir el fin del mundo, y por eso estamos aquí, porque hemos creído, pero en realidad no hemos conocido al Señor. Especialmente lo digo por mí, porque vengo aquí, me lleno de palabra, me lleno de todo lo que el pastor nos enseña, todo lo que la Biblia nos enseña, pero me voy a la casa, aún como les repito, yo cumpliendo con mis obligaciones, quizás no me he sabido conducir, porque a lo mejor todavía no conozco al Señor. Todavía no conozco al Señor y no he dejado que Él sea el que maneje mi vida, el que maneje aún ese lugar donde me han puesto. Pero gracias a Dios, no por eso voy a dejar de hacerlo, y no por eso quiero decir que los que tienen cargos aquí vayan a dejar de hacer sus cargos, no. Pues simple y sencillamente tenemos que meditar y dejar las cosas en el Señor. Tenemos que venir y decirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero nos vamos a ir al versículo o al tema de donde les voy a predicar. Esto solamente era para romper el hielo, era un entremés, como dicen por ahí. Pero quiero que nos vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. De ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 9, y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta ahí vamos a dejar. Nos encontramos
en otra época muy distinta, en otra situación muy distinta, a otro hombre muy distinto que el que acabamos de ver en las escrituras pasadas, pero con una misma condición. Este hombre también era leproso. Pero ¿qué sucede con este hombre? Este hombre también tenía ese impedimento, tenía esa enfermedad que también quizás debía de estar excluido de su sociedad, debía de estar apartado de la gente, pero dice la escritura que él era un general de guerra, era un hombre muy importante en su nación, era un hombre que no sabía él que por medio de Dios, porque tampoco lo conocía, tampoco sabía quién era el Dios de Israel, pero dicen las escrituras que porque quizás por el valor que él tenía, el Señor ya le daba las victorias a Siria. Por medio de Naamán, él le dio muchas victorias al rey de Siria. Este hombre también era leproso, pero como que ese nombramiento, como que ese puesto cubría su lepra. Quizás él salía y nadie sabía que era leproso, porque cuando él se iba a la guerra, me imagino yo que para ir a una guerra tiene uno que ir con una vestidura diferente a la que usualmente uno usa. Y quizás él, con esa armadura que él se ponía para hacer la guerra, cubría su lepra. Ante la sociedad, su nombramiento, su puesto, cubría su enfermedad. Era un hombre importante, al contrario de aquel hombre que no tenía ningún nombramiento y estaba excluido de la sociedad. Este era alguien importante para su nación. Era necesario, tanto que dice que él vivía con el rey, lo tenía en gran estima y tenía un lugar aún en el palacio del rey. Gloria a Dios. Pero también era leproso, también tenía una condición que lo excluía, que quizás también le era fastidioso, porque dice que la lepra eran llagas en el cuerpo. ¿Se imaginan irse a la guerra, ir a pelear, ir a tener una lucha, a sudar y con llagas en el cuerpo? Me imagino que era muy incómodo para él. Tenía que tener valor de veras para irse y hacer eso en su condición. Así es. Entonces, dice la palabra del Señor que aún a Israel fue y tomó gente de allá, porque dice que trajeron cautiva a una joven de Israel, la cual le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor fuera al profeta y le rogare, le sanaría. Pero como él no conocía a Dios, él fue y le dijo al rey de Siria lo que la muchacha le había dicho. Entonces el rey, dice la palabra de Dios, que le firma cartas y se las manda, dice: vete con el rey. Pero la sierva de su esposa le había dicho: vayan con el profeta. Y ellos equivocadamente se van con el rey, le llevan las cartas al rey. Entonces dice la palabra del Señor que Naamán ya al último viene con sus carros, le trae regalos, le trae oro, le trae muchas cosas al profeta, como diciendo: mira, yo soy un hombre importante, yo tengo con qué comprar la sanidad, aquí te traigo, aquí te ofrezco. A diferencia de aquel otro hombre, estaba orgullecido porque él tenía manera, como quien dice, tenía modo de comprar su salvación, tenía modo de tratar de impresionar al profeta, tenía la manera de, como ya le repito, tratar de comprar su salvación. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llega a la casa de Naamán, o cuando llega con el profeta a tratar de buscarlo, el profeta ni siquiera sale él, porque era profeta. Quizás él ya conocía su condición y él sabía que tenía que haber un proceso para que este hombre fuera sano. Le manda a un siervo de él y le dice: vete al Jordán. Yo no sé mucho de historia, pero si este hombre no quiso ir al Jordán es porque a lo mejor no era muy apto para ir a meterse. Quizás las aguas estaban sucias, quizás las aguas olían. Yo no sé en qué condición estaba el Jordán, pero este hombre como que no se le hizo apropiado para él irse a meter al Jordán, tanto que dice que en los ríos de Damasco están mejores las aguas que en todo Israel. Entonces como que él despreció esa sanación tan fácil que era sacudirse 7 veces. Pero como el general de Siria, ¿cómo iba a ir a meterse a unas aguas sucias? ¿Cómo es que él se iba a rebajar, a quitarse su ropa y que toda la gente lo viera en otra que no era su nación, en otro pueblo que quizás mirara su condición, iba a perder crédito delante de ellos, porque iban a decir: este general está débil porque tiene lepra, no es tan peligroso como de veras lo pintan? Quizás él así pensó,
y se fue enojado. Pero cuán importante, hermanos, es cuando aquí en la iglesia hay hermanos que se preocupan por el bienestar de los demás. Amén, Dice amén. la palabra del Señor que los siervos de Naamán, sus criados, fueron más prudentes que él. Así es. Porque le dijeron: Señor, si el profeta te mandara una cosa muy grande, ¿no la harías? Ellos, conociendo a Naamán, conociendo lo que era un hombre valiente, conociendo lo que se iba a la guerra, arriesgaba su vida, le dijeron: si el profeta te mandara a hacer algo muy grande, ¿no lo harías? Cuán importante es la prudencia, hermano. Los criados fueron más prudentes que Naamán, porque la palabra del Señor dice que Naamán ya se había ido enojado, ya estaba dejando su sanación a un lado, nada más por no querer ir a meter al Jordán, por no quererse humillar. Dice que le dijeron sus criados, lo convencieron y se regresó. Entonces podemos ver que aquí hubo un proceso muy diferente al del otro hombre. Aquel hombre solamente vino y se postró, sin traer nada, sin tratar de convencer al Señor. Solamente vino y se presentó como él estaba en su condición. Trayendo regalos, trayendo presentes. Él esperaba que fuera atendido de una manera diferente, no como fue atendido. Pero al final de cuentas él obedeció y fue y se zambulló 7 veces. Amén, hermano. Dice que después de que él se zambulló las 7 veces, su piel se restauró y fue como la de un bebé. Amén. Cuán importante, les decía yo, cuán importante es la prudencia cuando en la iglesia hay hermanos que se preocupan por el caminar de los demás hermanos. Muchas veces llegamos y vemos el mover aquí en la iglesia y decimos: bueno, ¿por qué él o por qué ella? ¿Que no hay otros más aptos, así como él dijo? Tantas aguas mejores que ella, ¿por qué me voy a venir a meter aquí que está sucio? Así nosotros venimos y pensamos: ¿por qué siempre se tiene que mover este? ¿Por qué siempre se tiene que mover aquel? ¿Por qué no hay más? Si el Señor ha levantado a los músicos, si el Señor ha levantado aquí al pastor, si el Señor ha levantado aquí profetas, si el Señor ha levantado ujieres, si el Señor ha levantado a los que ha levantado, es porque así Él ha querido. Amén, Porque así ha sido su misericordia. Y lo más importante, porque hay valor en su corazón, porque el Señor ha visto el valor que ellos tienen, quizás que los demás no tenemos. Quizás a los demás no les ha visto el valor que ellos tienen, así como este hombre, quizás porque él tenía valor, porque él sabía lo que iba a resultar de su sanación. Dice la palabra del Señor que en tiempos del profeta había muchos leprosos en Israel y ninguno fue limpio sino Naamán, que ni siquiera era de Israel. El Señor vino a él y lo sanó. ¿Pero por qué? Porque él conocía el valor de su corazón. Él conocía lo que verdaderamente iba a resultar después de que él fuera sanado. Quizás si él hubiera sanado a uno de los leprosos que había en Israel, se hubiera apartado, ni siquiera hubiera reconocido que el poder del Señor. Así es. Porque así pasó con los 10 leprosos que sanó el Señor. De esos 10, solamente aquel que no era judío se regresó a darle las gracias al Señor. Y los otros 9 israelitas fueron sanos y se fueron. Quizás así hubiera pasado con estos. Por eso el Señor no sanó a ningún leproso en los tiempos de aquel profeta. Gloria a Dios. Pero regresando a las Escrituras, dice que cuando él se zambulló 7 veces, su carne fue restaurada. Ahí es donde él conoció al Señor. Este hombre también había creído. Creyó cuando le dijeron: ve y el profeta te va a sanar. Él creyó, pero no conocía todavía al Dios de Israel. Después de zambullirse 7 veces y que su carne fue limpia, él conoció al Dios de Israel. Y más adelante la Escritura dice: si yo fuera con mi Señor y me postrare en el templo del Dios Ramón, algo así, dice: perdóname, Señor, porque yo reconozco que no hay Dios como el Dios de Israel. Y desde ahí él empezó a reconocer que solamente hay un Dios. Él empezó a reconocer, no siendo judío, él empezó a reconocer el poder de Dios. Hasta ahí fue que lo conoció y él no se pudo callar, no se pudo quedar como él vivía antes. Él empezó a vivir una nueva vida. Él empezó a tratar de servirle al Señor, porque dijo: no sacrificaré más que a este Dios. De aquí en adelante solamente ofreceré mis sacrificios al Dios de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber algo para que estos hombres vinieran y conocieran al Señor. Tuvieron que ser sanados. Tanto aquel que vimos allá, que solamente vino y se humilló,